Bendiciones, bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica, el capítulo 11. El día de hoy, el capítulo 11 del libro del profeta Isaías. Estamos listos para continuar con este precioso libro donde aprendemos a que Dios realmente busca la obediencia de su pueblo, a que con el Señor no se juega, que cuando Él dice algo lo dice en serio. Pues bien, hemos estado viendo cómo el profeta Isaías estaba anunciando destrucción, el juicio de Dios sobre su pueblo, porque este pueblo había sido rebelde, se desvió, y a pesar de que Dios envió a muchos profetas, el pueblo no quiso escuchar, sino que fueron muy rebeldes. El Señor tiene paciencia, pero también el Señor marca un hasta aquí, y no hay vuelta atrás. Ya no hay más remedio. El Señor llama al arrepentimiento a cada uno. Pero puede llegar un momento en el que el Señor diga, hasta aquí, ya no hay más oportunidad. Pues bien, algo así estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Lo interesante es que a pesar que Isaías anunciaba el juicio sobre el pueblo de Israel, pero también anunciaba la restauración, la esperanza con el remanente, ese pueblo que eran pocos, pero en esos pocos se arrepentían de sus pecados y empezaban a buscar al Señor. Esperamos ser nosotros, usted y yo, parte de ese pueblo, de ese remanente que se arrepiente, deja de vivir para sí mismos y empiezan a vivir para el Señor, ¿sí? Que dejemos de vivir según nuestro propio parecer y empecemos a vivir según lo que dicen las Escrituras, según la voluntad de Dios. Pues bien, vamos entonces a las Escrituras. El capítulo 11 empieza diciendo así. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es interesante que el título, en la versión Reina Valera, dice, reinado justo del Mesías. Y por supuesto, el versículo 1, cuando dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, está haciendo alusión a David, ¿sí? Un retoño, ¿sí? de la descendencia de David, una vara del tronco de Isaí. Y es un tronco porque recordemos que un par de capítulos atrás el Señor decía, voy a cortar este árbol, como diciendo, voy a cortar este pueblo, pero no lo haré desaparecer del todo, sino que dejaré un tronco para que retoñe después. Y pues, ese retoño tendría que ser de la descendencia de David, ¿sí? Del tronco de Isaí. Isaí, el padre de David. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Por supuesto, está hablando del Mesías, está hablando de ese tiempo en el que viene el Mesías y enseña el temor de Jehová.
cómo debemos respetar al Señor. Eso es lo que faltaba en el pueblo antiguo. Perdieron todo temor de Jehová, de tal manera que ellos desobedecían su palabra y no les importaba. El pueblo hizo a un lado las escrituras y empezaron a vivir ellos queriéndose parecer a las naciones que estaban alrededor, hasta el punto que practicaban las costumbres paganas de las naciones de alrededor, siendo que Dios lo había prohibido. El Señor prohibió: no practiquéis las costumbres de las otras naciones. Pero el pueblo fue rebelde. El pueblo no quiso vivir como el Señor nos enseña en su palabra. No tenían temor de Jehová. Pues bien, si nosotros tenemos ese temor de Jehová, vamos a saber que la salvación eterna es solo para los que obedecen al Señor, tal como dice Hebreos 5:9. La salvación eterna es para los que obedecen al Señor. ¿Será que tendremos temor de Jehová de tal manera que sepamos que si caminamos conforme nuestro propio corazón, no tendremos salvación eterna? No seamos como ese pueblo antiguo, ese pueblo rebelde, que decía: no, el Señor igual nos va a salvar. Aunque desobedezcamos, igual el Señor Él nos ha elegido. Sí, porque el pueblo antiguo decían: nosotros somos el pueblo de Jehová. Presumían ser el pueblo de Jehová, pero no obedecían a Jehová. Y el Señor se enojó muchísimo, no poco, muchísimo, hasta el punto que los desterró, los sacó de la tierra prometida, les quitó la promesa. Así es el Señor. Por eso es que debemos tener temor de Jehová. Y eso es lo que enseñaba el Mesías. Volvamos a leer el versículo 2 en adelante. Dice: reposará sobre él, sobre el Mesías, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Estamos hablando del Mesías. Y el Mesías justamente lo que hace es impartir el conocimiento del Señor, el conocimiento de Dios, para que la gente conozca verdaderamente a Dios. El Señor Jesús reflejó el carácter del Padre. Muchas de las cosas que el Señor Jesús predicó están en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que lo mismo que habló el Padre, lo mismo enseñaba el Señor Jesús. Por eso sabemos que el Señor, nuestro Dios, no cambia. Él es el mismo, el del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento, hoy y siempre, siempre es el mismo. No cambia. No es que antes el Señor pedía obediencia en su pueblo y ahora ya no pide obediencia. No. Así como en el Antiguo Testamento demandaba obediencia, así también ahora. Y el Señor Jesús nos exhorta a la obediencia. ¿Sí? Y dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No se deja llevar por lo que simplemente miran los ojos físicos, sino que Él mira lo espiritual, lo más profundo del corazón de los hombres. Y dice el verso 4: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá
la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ojo, aquí no está diciendo que él tendrá armas físicas. Dice, herirá la tierra con la vara de su boca y matará al impío con el espíritu de sus labios. Porque muchos rechazan lo que dice el Señor Jesús. Ahora mismo estamos diciendo lo que dice el Señor Jesús, que los que obedecen al Señor son los que tendrán vida eterna. Y muchos dirán, no, es que no es así, es que nosotros no podemos obedecer a Dios como Jesús obedecía. Esos son pretextos. ¿Quién les ha dicho que no podemos obedecer a Dios como Jesús obedecía? ¿Quién les ha hecho creer que es difícil y casi imposible obedecer a Dios? No. Obedecer a Dios es sencillo cuando amamos a Dios. Y mire, vamos a ver un momento en el Evangelio de Juan lo que el Señor Jesús nos enseña respecto a la obediencia. A ver, vámonos. Dice en Juan capítulo 15, verso 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué le parece? Sencillo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, dice el Señor Jesús, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa es la palabra, la doctrina verdadera. Si obedeces a Dios, así como yo he obedecido, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús no dice, yo estoy obedeciendo porque ustedes no podrán obedecer. No, esa es una falsa doctrina. Yo voy a hacer todo lo que ustedes no pueden hacer. No, eso no dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, lo que yo hago, así también ustedes deben hacer. Les estoy dando ejemplo para que ustedes también lo hagan. Por eso dice el Señor Jesús, ha venido en cuerpo humano tal y como nosotros. Alguno que niegue que Jesús ha venido en cuerpo humano como nosotros, ese es del espíritu del anticristo. Eso dice el apóstol Juan. Jesús vino como humano tal y como nosotros, vino en carne para mostrarnos que nosotros mismos podemos seguir el mismo camino que Jesús anduvo. Esa es la verdadera doctrina. Si alguien le dice a usted, Jesús ha obedecido porque yo no iba a poder obedecer, esa es falsa doctrina. Si alguien le predica a usted, Jesús sufrió para que tú no tengas que sufrir, eso es falsa doctrina. Porque el Señor Jesús dice, así como me persiguieron, también a ustedes les perseguirán. Así como yo cargo mi cruz, ustedes también tienen que cargar su propia cruz. Esa es la verdadera doctrina. Jesús es el maestro, nosotros los discípulos, que tenemos que aprender de nuestro maestro. Hacer lo mismo, seguir sus mismas pisadas, seguir su camino. Ese es el Mesías. Pues bien, eso dice de el Mesías. Volvamos a Isaías capítulo 11. Nos dice en el versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Que el Señor Jesús
nos muestra la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es sinónimo de rectitud. Así como el Señor Jesús era recto y justo, así también nosotros tenemos que ser rectos y justos. Si alguien les predica diciendo no pueden ser justos ni rectos, esa es la voz del enemigo, la voz de Satanás, que quiere hacer creer a la humanidad que no pueden ser justos, que no pueden ser rectos. Eso es lo que muchas veces predican. Vamos a ver a Primera de Juan. Vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Cristo es justo. No le hagan caso a Martín Lutero, porque Martín Lutero decía: nosotros somos injustos, pero Dios nos mira como si fuéramos justos. No, esa no es la verdadera doctrina. Si nosotros somos injustos, Dios nos mira como injustos. Nosotros tenemos que ser transformados mediante Cristo y llegar a ser justos. Entonces Dios nos mira como justos, porque ahí está la justicia de Cristo reflejada en nuestra vida. No es correcto decir, aunque yo soy injusto, Dios me mira como si fuera justo por la justicia de Cristo. No, eso es falsa doctrina. Leamos una vez más lo que dice la palabra. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si alguien sigue siendo injusto, no es de Dios. Cristo vino justamente para transformar al injusto, para que deje de ser injusto y sea verdaderamente justo, recto delante de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Así que tengamos cuidado con las falsas doctrinas, por más de que venga de un gran teólogo. Si contradice las escrituras, es falsa doctrina. Pues bien, volvamos a Isaías, que nos está hablando respecto al Mesías. Dice que en ese tiempo, en el tiempo del Mesías, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Está hablando del tiempo en el que habrá conocimiento de Jehová en toda la tierra. Y no está hablando de conocer simplemente de escuchar de oídas, sino de conocer íntimamente al Señor. Tal parece que está hablando de aquel tiempo de 1000 años, el milenio, cuando el Mesías reina con vara de hierro, donde la
la creación es restaurada y pueden morar el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Pues sí, probablemente su interpretación física sea en el milenio, en ese tiempo de la restauración de la creación, que es como debería ser. El león no era carnívoro. El león no comía otros animalitos, no había ese comportamiento. El león comía paja. Pero todo se tergiversó después de que entró el pecado, por culpa de la humanidad. Entonces está hablando del tiempo de restauración, cuando todo volverá a ser como era al principio. Pero también puede interpretarse de la forma en que el pueblo de Israel, ¿sí?, alrededor estarán las otras naciones, pero el pueblo no tendrá nada que temer. El lobo no comerá ovejas. Puede ser también una forma de explicar que cuando el Mesías reine, realmente no habrá más ese daño, ese dolor. El lobo no comerá ovejas. El león no comerá a otros animales. Habrá paz, tranquilidad, cuando toda la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. Entonces estamos viendo cuál tendría que ser la misión del Mesías. Llamar a un pueblo a la obediencia a Dios y que toda la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. A ver, vamos a continuar, dice el versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Qué interesante que aquí dice que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, es decir, como estandarte, como bandera, como señal, que anuncia, ¿no? Es una bandera que anuncia. Y dice que toda las gentes, eso quiere decir las naciones, ¿sí?, buscarán a la raíz de Isaí. Lo que pasa es lo siguiente, que físicamente hablando, biológicamente hablando, si se quiere, el Señor Jesús es descendiente de Isaí, descendiente de David, biológicamente hablando. Pero espiritualmente hablando, Jesús es la raíz de David. Porque primero fue Cristo, después David. Espiritualmente hablando. Biológicamente hablando, el Señor Jesús vino en carne como descendencia de David. Pues bien, dice que en ese tiempo la gente buscará la raíz de Isaí y su habitación será gloriosa. Versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar.
Dice: Jehová alzará otra vez su mano para llamar a sus remanentes de distintas regiones del planeta y hasta los confines de la tierra. Es justamente lo que está sucediendo en este tiempo, ¿sí? Porque gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, el mensaje del Evangelio de Cristo es conocido prácticamente en todo el mundo, en todo el planeta, para que los que son del remanente de Dios oigan el mensaje del Mesías y vuelvan a Dios. Por eso es que algunos sí oyen el mensaje de Cristo y dicen: yo tengo que estar ahí, yo soy de Cristo. Y bueno, habrán otros que no les interesa. Qué lindo Cristo, no sé qué, buen ejemplo, pero no soy de Cristo. Algunos dicen: respeto a los cristianos, pero no comparto con ellos. Bueno, los que son del pueblo de Dios irán hacia Dios, irán hacia Cristo. Y los que no, pues no. Tampoco hay obligación, ¿verdad? Cada quien, el Espíritu les llama, va. El que no quiere oír, bueno, no irá. Y dice, continúa en el versículo 12, una vez más dice: y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Juntará a los desterrados de Israel. Claro, aquí Isaías está hablando como que en un contexto en el que ya fueron esparcidos. Y una vez más, es bueno hacer un resumen de lo que pasó con Israel y con Judá, que a Siria se los llevaron cautivos a los de la casa de Israel, la casa del norte, y al final fueron esparcidos por todas las naciones del mundo. Y los de la casa de Judá fueron invadidos por Babilonia, ¿sí? Y también fueron deportados, y muchos fueron esparcidos también. Aunque otros retornaron a la tierra de Judá, pero muchos fueron esparcidos también. Entonces la misión del Mesías es llamar. Dice, levantará pendón, es como levantará señal. Yo pienso que esa señal es justamente la cruz, que fue levantada para ser vista desde los confines de la tierra. Y entonces dice, levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. En otras palabras, serán hermanos, serán un solo pueblo, como un solo hombre. De eso se trata. No es que hay que los judíos son un pueblo de Dios y la iglesia de Cristo son otro pueblo de Dios. No. La palabra nos dice, y el mismo apóstol Pablo nos dice en Efesios, que el Señor junta todo su pueblo porque Él forma un solo pueblo, un solo hombre, un solo cuerpo. Entonces está hablando de ese tiempo en el que los del pueblo de Dios son como una familia, ¿sí? Disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Es interesante que actualmente no existe Babilonia. Tampoco se escucha de Asiria. Todo eso quedó en la historia. Pero Israel sigue ahí. Se sigue escuchando el nombre de Israel. La tierra de Israel. Entonces, los enemigos serán destruidos, dice.
Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. En otras palabras, Egipto no tendrá agua. Bueno, podemos hablar, ¿no?, del Egipto físico. Bueno, Egipto va a quedar sin agua, y probablemente sí. Pero algo más interesante es que Egipto representa al mundo, a la mundanalidad. Y está como diciendo que esa mundanalidad quedará seca. Secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Sí, entonces está hablando que habrá un camino para el remanente de su pueblo. Cuando se secan las aguas de Egipto, habrá camino para el remanente de su pueblo. ¿Y quién es el camino? Es Cristo, lo que veníamos hablando al principio. Jesús caminó sus pisadas y Él espera que nosotros andemos sus mismas pisadas. Ese es el verdadero cristianismo. Entonces, por supuesto, para el Señor es importante que dejemos toda mundanalidad, que dejemos Egipto, espiritualmente hablando, que alejemos Egipto de nuestro corazón y que empecemos a vivir como el Señor nos manda en su palabra. Qué interesante este capítulo, que nos habla no solamente del Mesías, que vendrá el Mesías, sino que nos dice que el Mesías reunirá de los confines de la tierra a todas las personas que forman parte de su pueblo, de ese remanente obediente y fiel al Señor. Así que perseveremos en su palabra, perseveremos en obediencia para formar parte de ese remanente. Pues muy bien, hasta aquí el capítulo 11 del libro del profeta Isaías. Como siempre le digo, espero que esté siendo de bendición estos estudios bíblicos y si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones a todos.